Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. Y esto es Cómic y más cómic terrorífico. Hoy platicaremos de Horacio Lalia. Chécalo. Horacio Lalia nace un 23 de enero de 1941 en Buenos Aires, Argentina. Es un creador de historietas y docente muy respetado. Desde pequeño mostró cualidades para el dibujo y habilidad manual. Apoyado por su padre, a los 14 años entra en un taller de cerámica, donde aprende procesos de modelismo, decorado y terminado. Este taller dura aproximadamente 3 años. Si bien a él le gustaba esta parte creativa, no era todavía lo que él quería en cuanto al dibujo, a lo que él dedicar su vida. Por azares fantásticos del destino, él a los 17 años conoce a Eugenio Zopi, gracias a un amigo que atendía un almacén y en donde la esposa de Eugenio Zopi compraba. Así que logra esta conexión, se entrevista con Eugenio Zopi, le dice, me interesa, yo te hablo. Bueno, pues Horacio Lalia dice, bueno, pues a ver, ahí le dejamos un poco a ver qué. Él estaba un poco decepcionado, diciendo, no creo que me llame, pero la suerte rodea al maestro y su ayudante del maestro Zopi, pues se tiene que ir. Y así es como lo llaman para formar parte como ayudante del taller de el maestro Eugenio Zopi. Que Eugenio Zopi podemos nosotros verlo por, pues aquí en México estuvo circulando una pequeña biblioteca de bolsillo que se llamaba La Aventura de la Humanidad o La Aventura de la Historia. Y en estos libritos podemos ver el trabajo de él. Pero bueno, nuevamente la maravilla del destino, del tocado por Dios, hace que 3 meses después de ser participante en el taller del maestro Eugenio Zopi, Horacio Lalia es convocado por nada más y nada menos que Alberto Breccia. Alberto Breccia, un grosso, un titán. Eugenio Zopi también, ¿verdad? Pero los dos son grandes maestros. Y así es como el maestro Lalia comienza una temporada muy padre, ya que además de participar con ellos en sus talleres, él también tomó las clases en la Escuela Panamericana de Dibujantes, y también estuvo en el Instituto de Directores de Arte, el IDA. En ambos participaba Alberto Breccia. Pero bueno, lo interesante acá es que mientras estaba estudiando y sus maestros le daban los tips, le decían cómo, en las tardes él llegaba a la cocina y veía cómo sus maestros resolvían todo eso que a él le habían dado la teoría en las clases. Entonces, pues así el maestro pudo hacer grandes cosas. En varias entrevistas el maestro ha dicho que los procesos eran distintos, pero para él era totalmente integral, ya que con el maestro Eugenio Zopi sí lograba meter mano para entintar, para realizar algunas cosas ya directamente en las páginas del maestro Zopi, mientras que con el maestro Breccia era todavía más ríspido, más analítico. En ese sentido él tenía que hacer poses, tenía que modelar, tenía que pues limpiar, ¿no? Acondicionar. Entonces, por un lado tuvo mucha práctica directamente con el tablero, y del otro lado empaparse de cómo se maneja un taller de ilustración y cómo se va administrando un trabajo para páginas. Entonces le dio mucho potencial al maestro. Se enamoró de la historieta y pues continuó con su carrera. Así es como llegamos, decir que en este periodo conoce al maestro Zopi en 1957. 3 meses después al maestro Breccia, y participa con ambos durante 3 años, hasta 1960. En esta época deja el taller del maestro Zopi y continúa con Alberto Breccia hasta 1963.
en este estar con el maestro Brescia conoce muchas personas, una de ellas es Héctor Germán Oesterheld, y así es como en 1964, en la mítica Hora Cero, Horacio Lalia presenta su primer historieta, una historieta bélica, y ahí comienza su carrera. Y bueno, aquí comienza una buena temporada, ya que trabaja en editoriales como Columba y en el diario La Razón. Junto a Héctor Germán Oesterheld, realiza trabajos para el público chileno. En 1969 ilustra el libro del Sargento Kirk para la filial mexicana de Editorial Bruguera. Entre 1970 y 1972 el maestro hace un stop, deja el tablero y crea un negocio familiar. La situación también para los dibujantes no era la mejor y la situación política era cada vez más difícil. Sin embargo, entre el 72 y 73 retoma sus trabajos y con editoriales y hace trabajos por aquí, por allá, algunas cosas se van a Europa, pero es hasta 1975 que nace Necrodamus, uno de sus personajes más emblemáticos, nuevamente en colaboración con Héctor Germán Oesterheld, un pedido de Alfredo Scuti. Este se publicó por primera vez en Scorpio, Italia, y posteriormente en su filial Argentina. Necrodamus tuvo múltiples etapas. Hubo, a razón de la desaparición de Héctor Germán Oesterheld, varios escritores que tomaron su proyecto. Pero siempre estuvo el maestro Horacio Lalia trabajando. De hecho, ahí hay una pequeña edición de grapa donde pues los hermanos Sarkozy se animaron a crear una nueva historia de origen sobre el personaje, y bueno, son de esas rarezas que por ahí se pueden ver. Y pues nada, simplemente el maestro pues nunca ha dejado a su personaje. En este inter también llega el Inspector Bull y Lord Jim, ambos en colaboración con el guionista Carlos Albiac. Y bueno, la verdad que desde esa época su trabajo se ha editado en toda Europa, en Italia, en España, en todos los lugares de gran repercusión historietística, y en Estados Unidos. Pero bueno, como decía, desde el 82 coquetea con las historietas de terror, y a finales, entre el 87 y 88, comienza sus adaptaciones. Encuentra el nicho en donde se siente cómodo dentro de la historieta y crea su propia atmósfera, su propio sello característico en las adaptaciones de grandes cuentos del terror y gótico de todo el tiempo, de todas las épocas, de todos los maestros. Vamos a ver adaptaciones pues de Lovecraft, vamos a ver adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe y de un sinfín de creadores, de Horacio Quiroga, y bueno, la verdad que el abanico aquí se expande y es justo lo que vamos a tener hoy aquí. Estos 3 libros recopilan trabajo del maestro Horacio Lalia y todas relacionadas con el terror. Vamos a explorar un poco cada una de ellas y vamos a platicar sobre todo de sus atmósferas. Editado en 2007, La mano del muerto contiene varias historias de terror, como decía, de grandes maestros, y esa va a ser la constante en todos nuestros libros. Este es editado 2007, 2008 y 2014. Es decir, que este en específico se puede llegar a encontrar todavía en librerías del sótano en la Ciudad de México. Pero bueno, cada uno de estos ejemplares, como decía, repito, posee estas adaptaciones. En este caso tenemos La mano del muerto, un cuento de Guy de Maupassant, con adaptación y dibujos de Horacio Lalia. Me pareció muy interesante en estas épocas de Halloween, de terror, hablar sobre este gran maestro, ya que mucho de su trabajo estuvo presentado en Italia, en Inglaterra, y pues bueno, se tiene que adaptar también un poco a las maneras de contar. No quiero decir con esto que dibuja directamente para ellos, pero sí logra crear esta fusión entre su habilidad, su pericia, su cosmovisión y lo que un mercado extranjero pues le gusta, ¿no? Entonces, bajo esta combinación, el maestro crea potentes historias
llenas de misterio, llenas de dramatismo, llenas de ese elemento aterrador que flota en cada una de sus viñetas, de sus páginas. Aquí vemos también en este relato, esta yo creo que muchos ya la hemos visto, La mano del muerto, pues hasta hay parodias en Los Simpson, ¿no? Y es un relato que está por todas partes, pero acá el maestro nos lleva también en esta pues situación de ¿cómo decirlo? Un terror clásico, por así decir, un terror en donde está la sorpresa, en donde la dinámica del maestro es llevarnos por las viñetas. Él le gusta que circulemos a través de ella, que no, por ejemplo, aquí viene así y bajamos para acá y viene el texto y vamos serpenteando entre la página. No nos permite en ningún momento leer, separarnos para empezar acá, porque en ese ínter, en ese respirar perdemos algo. Entonces siempre nos mantiene en tensión y sobre todo más en los momentos críticos de su historia, en donde la narrativa es así, fluida constantemente. Viene para acá, viene así, serpentea y acabamos acá, ¿no? El maestro, sin concesiones, nos atrapa, nos mantiene dentro de las viñetas. Tenemos acá El decapitado, de Octavio Belliard. Nuevamente el maestro Lalia. Esto salió recopilado en varias antologías, no recopilado, más bien publicado por primera vez en varias antologías. Y pues también vemos cómo está pues aquí un decapitado y todo, pero no es grotesco, no llega a ser como ahora puede suceder, que el ser humano yo creo ya está tan adaptado a la violencia, tan adaptado a cosas así tan grotescas, que necesitamos ver charcos de sangre, ¿no? Es más shock visual que impacto psicológico. Y acá el maestro juega con ese impacto psicológico. Aquí vemos cómo a este personaje le están injertando la cabeza a el cuerpo de un gorila. Entonces, pues así viajan sus historias del maestro. Y bueno, decir que el maestro en su participación en el taller de Alberto Breccia, pues mucho de lo que él también hacía era modelar, ¿no? Entonces Horacio Lalia fue pues la parte visual para que el maestro Breccia tomara sus apuntes y generara a Mort Cinder, ¿no? Este gran personaje, Mort, que pues marca un antes y un después en la carrera tanto de Héctor Germán Oesterheld como de Alberto Breccia, del cual ya tengo aquí un video, y aquí justo los invito a que pues lo exploren y conozcan un poco más de esta gran obra, que para mí es una de las joyas personales, y que creo que es de las joyas universales de la historieta. Y bueno, El corazón del ator, aquí también, acá también el maestro Alberto Breccia le gustaba mucho este género, le gustaba mucho estas atmósferas oscuras, se le facilitaban mucho, y el maestro Alberto Breccia hizo pues muchas adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe, y sobre todo pues el mítico los cuentos de Cthulhu, que ilustró él en su momento. Y pues sin duda, supongo eso influenció mucho a Horacio Lalia al verlo, al presenciarlo, al estar ahí. Y pues así es como él mismo también hace sus adaptaciones de estos cuentos. Aquí es muy distinto, también es muy enriquecedor ver el trabajo de uno y de otro, y retomar y regresar siempre a este cuento, porque pues uno lo lee y es apasionante, ¿no? Toda esta situación que hay del ojo, ¿no? Ese maldito ojo que no deja de verme, la perturbación que hay en el personaje, el desenlace fatal, y sobre todo esa obstinación, de esa paranoia, ¿no? Que lo delata justo al criminal, ¿no? Entonces, bueno, uno lo lee y lo crea en su mente, pero ver también cómo lo adaptan diferentes creadores, pues enriquece, ¿no? Enriquece totalmente el relato. Y en este caso el maestro Lalia hace su versión. Y pues decir, ¿no? También, al ser una adaptación, el maestro Lalia logra pues no ser tan fiel, ¿no? En el sentido de Alberto Breccia, él sí trataba de ser muy fiel al texto y básicamente ilustrar, ¿no?
y acá el maestro pues lo baja, lo aterriza al lenguaje de la historieta, y pues así va creándolo, ¿no? Una joya este libro. Y bueno, así nos vamos cada una de estas historias. No sé qué saltar. La garra del mono, de William Jacobs, Horacio Lalia. La tumba sin fondo, un cuento de Bruce Bryce. La tumba sin fondo, adaptación de Horacio Lalia. Y bueno, así tenemos todos estos libros que van a estar en ese territorio de la adaptación de cuentos de terror, sobresaliente, enigmático, muy atractivo, terrorífico. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto era un terror más pues espeluznante, por así decirlo, porque hoy el terror es grotesco, ¿no? El terror está rodeado de sangre. Y bueno, no es que esté mal, pero sí yo creo que bebe mucho de esa tradición americana de la cual estamos muy contaminados, y por eso decía que al ser un trabajo que va para otro tipo de público, pues genera otras necesidades visuales, ¿no? Y sin duda el género del terror es muy atractivo en la historieta, ¿no? Hay una gran historia de la historieta que el terror juega un papel importante. Recordemos lo que sucedió cuando se empezó a denunciar pues que los cómics eran malos para los niños, todo esto. Muchas editoriales generaban historias de terror como S Comics, que antes era Entertainment Comics, después Education Comics y después Entertainment Comics. Y cuando se hizo en esta nueva etapa S Comics, pues abusaron también de estas historias de terror, de crímenes muy fuertes, y eso generaba que fueran ventas y que pues los cómics también se metieran un poco en eso, y mucha gente, sobre todo ahí el famoso, se me fue el nombre, ¿no? Psicólogo que hizo su ponencia para decir que el cómic era pues la perdición, con su libro La perversión, ¿no?, del inocente. Ay, perdón, se me fue este dato ahorita. Pero bueno, proclaman que el cómic es la semilla que genera que muchos jóvenes estén pues volviéndose violentos, y comienza todo este periplo de autocensura con el Comic Code Authority, y se separan, ¿no? Muchas de estas revistas se van a Magazine, en donde se supone pues directamente es para otros lectores. Y bueno, aquí el terror juega un papel importante que mantiene un poco toda esta beta de cómic más para adultos o mayores, o con más contenido que las propias historietas que se infantilizan brutalmente. Bueno, ese es el papel también en cuanto al género del terror en el cómic, que pues ojalá un día yo pueda no investigar, sino más bien organizar bien todas estas ideas para presentarlo en un buen video, porque es muy apasionante todo este momento, porque eso también detona que las historietas cambien y que en todo el mundo también tengan su propia pues manera y repercusiones, ¿no? Por ejemplo, en Europa, después de este Comic Code Authority, pues mucho de ese producto era prácticamente pues, ¿cómo se dice? Pues no legal, ¿no? Traficado. Y mucho de ese material llegó en blanco y negro. De hecho, muchas publicaciones en Estados Unidos, con el solo hecho de ponerlas en blanco y negro y ser magazine, pues ya se libraban del Comic Code Authority. Entonces, al final de cuentas, todo este periplo que hubo del Comic Code Authority fue una triquiñuela de las editoriales de superhéroes por pues quitarse la competencia, ¿no? Por eso digo que es muy apasionante, y bueno, trataré de armar algo para poderlo explicar, porque pues vale mucho la pena conocerlo. Pero bueno, regresando aquí al tema que nos atañe de historieta de terror, tenemos aquí, es una adaptación de un cuento de Robert A. Howard, Horacio Lalia, La muerte en vida, parte 1. Y pues nuevamente aquí vemos, ¿no?, toda esta atmósfera que el maestro logra crear. Aquí nos narran justo cómo es una casa vieja y dos personas que están en un trayecto. Les está llegando la noche, ven la casa y dicen, pues ¿por qué no? Es una casa abandonada, desvencijada, maltrecha, pues puede servir para estarnos ahí un rato, ¿no?, y descansar. Y dice, bueno, pues me gusta la idea.
y le dice el otro, ¿qué tal si armamos una fogatita, ¿no? Para estar con calor. Y les dice, no, la verdad tengo mucha hambre, mejor abramos unas latas y comamos. Llega la noche, ya no pueden hacer la fogata y durante esa noche suceden cosas terribles. Un canto provoca que uno de los compañeros suba a una habitación y al bajar llega con la cara destrozada y un hacha en la mano, dispuesto a matar a su compañero. ¡No! Despavorido, corre por la ventana, rompe todo y se encuentra a un sujeto en caballo que resulta ser afortunadamente el sheriff. Le cuenta a este sujeto qué ha sucedido y el sheriff dice, pues vamos a investigar. Al entrar a la casa, nuestro personaje relata lo sucedido y ven el cuerpo desfallecido de su amigo. El sheriff, escéptico ante el hecho mismo de que su compañero con la cabeza destrozada lo atacó, comienza a atar cabos. Las narraciones de nuestro personaje hacen sospechar a nuestro sheriff de que todo es una triquiñuela, que solo trata de eludir a la justicia. Pero al subir al ático descubren cosas, pasos, huellas de mujer. Entonces el sheriff comienza a creer en la historia de nuestro personaje y es donde recuerda que justo una maldición, una leyenda ronda sobre esta casa. La maldición de los Blandsbach. Y acá nos cuenta cómo en otras épocas esta casa era liderada por una mujer que tenía 4 hijas y pues su marido se fue a la guerra civil, murieron su esposo y sus hermanos y quedaron ellas al mando, así que ellas se dedicaron a explotar y golpear a pues los esclavos, ¿no? También dicen que acá ella tenía una doncella que estaba así como a su cuidado y era la que más disfrutaba. Después nos enteramos de que pues era mitad negra y mitad sangre blanca porque pues su marido ahí había hecho trucutru y básicamente es su esposa, su hija, y así pasan cosas en el sentido de que llegamos hasta a uno de los sobrevivientes de esa plantación que logró huir y él le explica que pues ellos tienen también su cultura milenaria y dentro de todo el rollo que ellos tienen está la creación de los Sumembi. Las Sumembi son especies hechiceras que a través de él y de un ritual logran vivir, ¿no? Alimentándose de sangre. Y bueno, comienza aquí nuevamente el retorno a las investigaciones y al final nos damos cuenta de que efectivamente aquí estaban sus hermanas y chan chan, ya no sigo más para que puedan acercarse a esta buena historia. Sumembi. Pero bueno, así son este tipo de relatos del maestro, muy atractivos. Algunos son pues muy cortos, de 8 páginas, algunos se extienden más, pero todos la verdad que nos van a tener así como conectados, metidos en la trama y pues la verdad que súper disfrutable. Nada mejor para esta época terrorífica que una buena lectura que nos atrape, que nos haga sudar y que pues retomemos todos estos clásicos, ¿no? Pues nada, yo hasta aquí. Confío este video haya sido de tu interés, de tu agrado. Te invito a que le des like, a que compartas, a que me cuentes qué te ha parecido y pues si tú conoces al maestro Lalia, también qué otras lecturas te agradan. Y pues sobre todo te invito a que te unas a mis redes sociales. En Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Y recuerda que tengo mi nuevo perfil Instagram